Qué gusto saludar a Frank Loveland Smith y más gusto me da poder hablar de El Apando. El Ni más Apando, ni menos. Mira, aquí yo también ya lo tengo, ¿eh? yo una edición más nueva y también tengo esa por ahí. Oye, Ah, pues a ver, ¿con qué empezamos? ¿Por dónde A ver, empezamos? a mí me gustaría empezar, bueno, a ver, rápidamente. ¿Cuento o Después del novela? movimiento, ¿ah? ¿Cuento o Bueno, novela? ay, esas son preguntas académicas, francamente. eh, a- Está bien, está bien. Ahora que lo leo, Lo tengo que borramos, lo saber si borramos, lo es un borramos. cuento o es un solo párrafo para empezar. Así que yo Un lo párrafo, llamaría esa es más una bien buena cuento, respuesta. ¿no? Pero bueno, no. A ver, José Revueltas fue acusado por el gobierno de ser el autor intelectual del movimiento del 68. Pido moción de orden. Pides moción. Adelante. Oye, pero ¿será que el Estado o él se asumió un poco en esa posición? Bueno, él lo que decía en algunos de sus textos era que es tan ridícula la acusación que dijo, sí, sí, yo fui, ya dejen a los muchachos en paz. Yo soy un agente soviético y hice todo eso, ¿no? Como una especie de burla y demostrar el absurdo de esto. Bueno, Bueno, y su pero todo relación que eso tenía con el estuvo, dolor, ¿no? sí, sí, y bueno, estuvo unos años en Lecumberri y de repente nos enteramos que de Lecumberri ha salido un texto de José Revueltas, que lo escribió ahí, que lo sacó por debajo del agua, etcétera, y todo el mundo esperaba el gran texto de denuncia del gobierno de Díaz Ordaz, del movimiento, qué pasó con el movimiento estudiantil. Wow, esperaban un texto político caliente y lo que salió fue el apando, historia de delincuentes, delincuentes que sí son delincuentes, que no son prisioneros políticos. Y yo me acuerdo que al principio muchos críticos se preguntaban, bueno, yo me acuerdo de un artículo, no voy a decir el nombre del autor, pero que decía, parece no haber contenido político en el apando. Y sin embargo, Es se trata de completamente José Revueltas. político. ¿Ah? Es completamente Es político. completamente político, pero podríamos decir, ojo, no es marxista, es No, no, no. crítico. Crítico de Occidente, pues, de todo. Eh, y es un texto en donde aparece algo que el único que se dio cuenta en aquel tiempo y que escribió algo es mi muy querido García Ponce, el crítico menos indicado para hacer crítica de revueltas, porque ahora sí Oye, que le pero estaba. ahí yo encuentro un puente bien interesante entre García Ponce, que bueno, eran opuestos en muchas cosas, En muchas cosas. pero creo que en su perspectiva del 68 coincide. Creo que sí, ¿no? ¿No? Y Si creo. nosotros leemos, por ejemplo, La invitación de García Ponce, tampoco Ujú. es una novela política, ¿no? No. Pero eso no Eh, quiere decir que no sea político el discurso, la crítica, creo que eso es interesante. Y eso, pues creo que coincide con el Apando, ¿no? Yo, bueno, alguna vez di un curso sobre revueltas y García Ponce, y uno de los argumentos es que las posturas son muy similares, Claro. aunque sí, uno no es marxista, el otro es marxista, da explicaciones más de ese tipo, pero, pero no. Y algo de lo que se dio cuenta García Ponce es que en esta novelita que todo mundo debería leer, es probablemente el mejor texto literario mexicano del siglo XX. El único elemento positivo es el erotismo de los delincuentes. Y sí me acuerdo que García Ponce publicó por ahí en un capítulo de un libro sobre las novelas que El Apando era una novelita erótica para escandalizar también a los marxistas. Y, "No, ¿cómo va?". Porque Revuelta siempre fue medio puritano. No, siempre fue el sexo, no, no que criticara el sexo estaba bien, pero con afecto, con amor.
la promiscuidad era francamente decadencia No era burguesa, revolucionaria. no era revolucionaria, desde luego, y cosas así. Entonces, extraña mucho, yo creo que a muchos lectores, yo incluido, les extraña mucho que la sexualidad en el Apando tiene un signo negativo por un lado y un signo ultra positivo, de hecho es lo único positivo que hay. Cuando el texto es un texto brutal, para quien no lo haya leído, es un texto brutal, crudo, grosero, con mentadas de madre y todo lo que quieras, y en medio de todo el carajo que es el personaje, que luego la crítica de izquierda lo heroificó, dijo que era como el ser humano esencial, y yo no veo que el texto diga eso. Yo lo veo que el carajo es el último producto más extremo límite de la producción capitalista, si tú quieres, el último carajo de Es el hombre, ¿verdad? carajo, ¿no? Es el carajo y Porque vale un además si uno carajo. piensa, ¿no? Este tipo de personajes regularmente pues tienen todos los aspectos negativos, pues es un ser monstruoso, pero además es malo, es Es traicionero, traidor, es lo peor que puede haber. termina traicionando a su madre. Exacto. Ay, la escúlquenla, ahí en las verijas trae la droga. No, no, es un ser espantoso. Yo no sé cómo se le puede ensalzar de algo, como un personaje límite, sí, como un personaje extremo. Y pues sí, es impresionante, pero no es un ejemplo a seguir, ni No, 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 una, no, no. ni un heroico ser humano, no, para nada. En cambio, en un texto tan crudo, por ejemplo, había esta crítica alemana que decía que la sexualidad en la cárcel, pues era de lo más degradado, de lo más bajo. Albino o Polonio, ya no me acuerdo cuál, son iguales, pero moviendo su tatuaje que tenía Su en el vientre. pecho, su vientre, donde dos personas parecen hacer el amor si lo sabes mover bien. Y decía, qué vulgaridad, qué ahí revueltas nos dice, qué bajo ha caído ya la sociedad, la sexualidad en las cárceles. Pero tú lees la descripción del tatuaje y hay un cambio de tono absoluto, hasta parece de repente que ya estás leyendo un cuento chino. No, de repente nos dice que Albino, bueno, el tatuaje se lo hicieron un día que estaba hasta atrás de opio en un Sí, sí, sí. burdel asiático y que un eunuco le hizo este tatuaje y luego lo describe y lo describe hace cuenta como panfleto de museo diciendo este tatuaje es maravilloso, vean cómo se mueve, cómo se puede mover, etcétera. Yo por más que leía ese texto una y otra vez, no encontraba la degradación. Al contrario, un cambio de tono. Y luego cuando habla de la sexualidad de los delincuentes, que son delincuentes, no están injustamente prisioneros, son unos cabrones, pues, perdón, unos criminales, Culebras, criminales, ¿no? culebras. Culebras, que ni qué, ni qué. Pero cuando habla de su amor con sus novias, cuando habla de que en Tampico, casi, casi llorando, hincado ante el sexo de su novia, como si fuera ante un altar, rezando algo sagrado, oye, dices, eso no es degradante, eso es un ensalzamiento del sexo. Y luego al final, cuando los delincuentes se enfrentan a la policía a punta de fregadazos, los llama gladiadores Ah, más bueno. de una vez. Esa relación con las palabras. A ver, cómo inicia el apando, ¿no? O sea, no son ellos, no son ellas, sino son mono y mona, Monos, el ¿no? O mono sea, y la los mona, los monos, monos, los los monos. monos. Y ojo, un lector más o menos clase mediero, burgués, bueno, así, entiende por monos los prisioneros, ¿no? Porque decimos, Sí, son claro. los que están enjaulados. Pero el texto, los monos, cualquiera que haya estado en la cárcel sabe que los monos son los guardias, que los Exacto. prisioneros son los guardias. Y ahí es donde revuelta se extiende esta noción de una gigantesca, la sociedad como una gigantesca prisión. Y el único lugar, ahí sí yo estoy de acuerdo con mucha crítica, es que el único lugar de auténtica libertad es el apando, porque nadie te está viendo ahí, nadie te está vigilando.
pero de ahí sales y todos son círculos de vigilancia, círculos en donde todos nos observamos unos a otros para ver que no hagamos mal, ¿verdad? No sé. Creo que es un texto extraordinario. Sí, Es sí, sí. más, y también tiene algo si tú quieres,